Señores participantes, bien, el día de hoy, sábado 14 de octubre de 2023, continuamos con la 10ª clase de la Escuela Sindical del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Tenemos como segundo ponente al señor César Soberón Estela, es secretario de Prensa y Propaganda de la CGTP y también dirigente de la Federación de Construcción Civil. El señor César Soberón, el día de hoy va a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial para textos e imágenes y también va a hablar sobre los elementos básicos para la redacción, comunicados, noticias, etc. Con ustedes quedará entonces en uso la palabra nuestro siguiente ponente, el señor César Soberón Estela, a quien lo recibimos con un caluroso aplauso. Bien, compañeros. Bueno, le voy a pedir a todos su atención en este momento y como siempre, los compañeros que están a través del Zoom, en medida de lo posible, compañeros, activen su cámara para poder ver que están activos y poder interactuar en este sentido. Si mi voz no se escucha bien, me lo hacen notar por el chat del Zoom y elevamos el volumen de la voz, compañeros. Bien, buenos días nuevamente. Vamos a dividir la clase de hoy, tomando en cuenta las particularidades del tiempo, en dos momentos. Primero vamos a hablar sobre redacción y vamos a finalizar después con lo que respecta a inteligencia artificial. ¿Por qué empezamos primero con redacción, compañeros? Porque es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Incluso la inteligencia artificial, para poder crear contenido, necesitamos hacer planteamientos bien concretos, ¿sí? Establecer bien los parámetros sobre lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial. Y eso implica poder gozar de algo que se llama elocuencia. Elocuencia en la escritura. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué pedir, la inteligencia no va a pensar por nosotros. La inteligencia lo que hace, por ejemplo, es responder a la necesidad que nosotros le estamos planteando. Si nosotros queremos una foto, por ejemplo, de un niño, y si solo ponemos, elabora la imagen de un niño, nos va a poner cualquier niño. Pero si nosotros queremos un niño con un paraguas en la mano o un niño con una pelota, tenemos que ser concretos. Un niño con pelota, la pelota de estas características. Entonces, para hacer eso, compañeros, nosotros necesitamos plantear esto correctamente. Bien, compañeros, miren, ya que hemos tomado en cuenta el por qué debemos tener elocuencia en escritura, vamos a empezar a señalar algunas cosas. ¿Qué tipo de materiales nosotros normalmente elaboramos? En un sindicato, por lo general, hacemos comunicados, hacemos notas de prensa, hacemos pronunciamientos, publicamos en redes sociales y hacemos un conjunto de cosas. Pero cada uno de estos elementos tiene particularidades para su confección. Si ustedes van a publicar en Twitter, por ejemplo, ahora se llama X, tienen, la regla inicial era 140 caracteres. O sea, la idea que tenemos para plantear es hasta 140 caracteres. Creo que ahora lo han subido a 180. Igual yo sigo trabajando con la regla de 140, por ejemplo. En el caso de Facebook, no hay límite. ¿Sí? En el caso del Instagram, sí hay un límite, pero es mucho más amplio que en el caso del Twitter, no ahora llamado X. Tomando en cuenta estas consideraciones, nosotros sabemos que en las redes sociales hay que cumplir con ciertos protocolos de extensión y eso nos dice necesariamente que hay que crear un contenido específico para cada red social. En el caso de las notas de prensa, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es detallar la información.
En el caso del pronunciamiento, lo que hacemos es emitir posición. Y en el caso del comunicado, como ya se ha dicho, señalar un hecho concreto o señalar una particularidad, avisar de algo o comunicar algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una nota de prensa, cuando queremos que los medios de comunicación publiquen, compartan algo de lo que estamos haciendo u opinar. Entonces, si no se está cumpliendo, ¿ya?, con, no sé, la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, como hemos visto con el expositor anterior, lo primero que tenemos que hacer es hacer un comunicado, ¿sí? Porque estamos avisando que no se está cumpliendo con la elección, que la empresa no está dando las condiciones. Pero de este comunicado emana, por ejemplo, la información para emitir una nota de prensa. Y aquí le decimos a los medios, le damos detalles que cuáles serán los plazos, por qué no se ha cumplido. Y en el caso del pronunciamiento nosotros decimos, la empresa debió hacerlo y no hacerlo, ¿cómo lo consideramos? ¿Como una actitud positiva o negativa? Como una actitud negativa. ¿Por qué? Porque está vulnerando derechos, ya asumimos una posición. En ese contexto nosotros utilizamos estas herramientas. Como lo señalo solamente para hablar de una generalidad. Entonces, la nota de prensa nos permite comunicar a los medios información detallada, pero aún así elocuente, sobre lo que está aconteciendo o lo que va a acontecer. ¿Ya? En el caso del pronunciamiento, nosotros emitimos posición, ¿sí? Y en el caso del comunicado, nosotros avisamos, alertamos de algo. Falleció un compañero, comunicamos que ha fallecido y que las exequias, el velorio va a ser en tal lugar, ¿sí? Si hemos resuelto el convenio colectivo y hay que dar el bono por solución de pliego individual a cada trabajador, entonces comunicamos que el convenio se ha resuelto de esta manera y que en estos plazos se van a ejecutar, ¿sí? Y reitero, nota de prensa le dice en un lenguaje distinto a la prensa cómo debe publicar nuestra información. Porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un comunicado decimos, compañeros, gracias a la lucha decidida de los trabajadores afiliados al unitario, logramos resolver el convenio colectivo. Ese es el lenguaje por lo general, ¿cierto? Pero ante la prensa no. Ante la prensa vamos a decir, el sindicato de trabajadores unitario de trabajadores Telefónica y la empresa Telefónica suscribieron un convenio colectivo que contempla tal y tal aumento, tal y tal beneficio. Este convenio tiene un plazo de duración de tanto tiempo y se establece con estas condiciones. Bien concreto, bien al hígado, ¿no? Directo a la información, directo a la venta. ¿Hasta ahí se entendió, compañeros, la naturaleza de cada herramienta que estamos usando ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, lo primero que les acabo de hablar es las herramientas tradicionales de la comunicación, ¿ya? Y en el caso de las redes sociales, como ya comentaba hace un momento, tienen sus particularidades, pero también tiene un lenguaje distinto, porque una publicación tiene un objetivo. No sé si recuerdan la clase anterior y separaba, por ejemplo, en dos segmentos la comunicación, ¿no? Decía, hay comunicación interna y comunicación externa. La comunicación interna es más o menos para orientar a los afiliados sobre lo que se hace o se hará, ¿no? Y en el caso de la comunicación externa es para sentar una posición, para notificar hacia la empresa, las autoridades, los aliados, la comunidad en general, sobre lo que hace la institución, ¿no? Por lo general comunicamos logros o demandas.
Aquí comunicamos procedimientos. Entonces, en este contexto, si vamos a publicar, lo decía hace un rato, ¿no? Con el tema del comunicado, si queremos agitar en redes sociales una movilización o un plantón porque no se está cumpliendo o no se está dando solución al pliego de reclamos, nosotros aquí, por ejemplo, elaboramos una gráfica. Y la gráfica tiene que agitar, tiene que convocar. Pero va a decir entonces, compañeros, por la dignidad de los trabajadores, todos tenemos que salir a la lucha. En defensa de nuestros salarios, todos tenemos que salir a la lucha, ¿no? Frente al atropello, tenemos que salir a la lucha. Pero aquí ya no vamos a convocar, sino vamos a notificar que hay una reacción de los trabajadores. Entonces, aquí vamos a decir, ¿no? Trabajadores rechazaron el atropello por parte de la empresa, si es que ya se hizo la protesta. Si no, aquí vamos a decir, trabajadores rechazarán la postura de la empresa o la propuesta irrisoria de la empresa en materia salarial, tal día, tal hora. Entonces, como la comunicación tiene dos vías, interna y externa, según la red social, como la acabamos de ver, va a tener una orientación un tanto específica. Y es por la naturaleza de las redes. Facebook aguanta un poco más. En Facebook te sirven los posts, ¿no? Donde puedes sumar videos, fotos, ¿no? Algo de texto. Una posición institucional y es una de las redes que más se utiliza. Pero en el caso del Instagram, por ejemplo, aquí tienes algunas limitaciones. ¿Quiénes son los que utilizan por lo general Instagram? Tienes un rango etario de jóvenes de 15 años, para poner el bloque más grande, ¿ya? Hasta 25, bueno, andamos hasta 30 años. Ese es el rango etario. Ya hay algunos que estamos un poquito ya más mayorcitos, aún usamos, pero no en la complejidad que implica el gran sector de usuarios de esta red social. El TikTok, por ejemplo. En el TikTok encuentras muchachos desde los 10, 13 años, ¿no? Y los encuentras hasta los 25 años. O sea, me refiero al bloque que conoce y utiliza todas las funciones de estas plataformas. Porque, por ejemplo, los que tenemos 40 años podemos publicar en Instagram, pero lo que hacemos es compartir un video que alguien más hizo por lo general. O si hacemos un video algo bien básico, pero los jóvenes le ponen esto. Los más jóvenes le ponen stickers, música, movimiento, entonces conocen la funcionalidad. Y sobre todo, conocen el lenguaje. Porque en TikTok tú no hablas igual que en Facebook. En TikTok no hablas igual que en Instagram. En TikTok tampoco hablas igual que Twitter, aunque en sentido de elocuencia en la información tiene mucho parecido. Si ustedes se dan cuenta, para publicar un video de TikTok, son menos de 100 caracteres los que tienes a disposición. O sea, es mucho más, implica mucha más capacidad de concreción. Aunque, por esta lógica media minimalista, ya la gente no es que reduzca la información a una cantidad pequeña de caracteres, sino que solo le pone dos palabras que empujen a que la gente se interese en el video. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el esquema de gente que utiliza, ¿no? Aquí en el caso del Facebook sí vemos pues gente de 30 años hasta 60 y un poquito más, ¿no? Aunque, por ejemplo, entre 30 y 45 es la gente que utiliza el Facebook con sus potencialidades, todavía utiliza el Facebook con sus potencialidades. Después de esto, ya solamente hay gente que lo utiliza para ver cosas, videitos, enterarse de alguna que otra noticia. Entonces, hay bloques etarios que utilizan estas plataformas, estas redes, con un dinamismo mayor. Voy a plantearlo de esa manera. ¿Por qué pongo esto, compañeros? Porque hay que identificar, por ejemplo, ¿dónde se encuentran nuestros afiliados ahorita? En Facebook.
Pero la gran mayoría, yo me atrevería a decir que ni siquiera están ahí, pero la gran mayoría todavía está en la etapa del papel y la radio. Por el rango etario de los compañeros que son afiliados a este sindicato. La mayoría son un poco más mayores, ¿ya? Pero estamos avanzando. Entonces, a partir de acá tenemos un reto. O sea, a partir de la incursión en el Instagram, si queremos verlo en el sentido etario, tenemos un reto. ¿Por qué? Porque hay población joven que está ingresando a Telefónica, que ya está en Telefónica laborando, pero aún no los tenemos como afiliados. Porque además, esta población ya está yéndose, ya se está jubilando. Entonces, si no queremos desaparecer, tenemos que avanzar hacia otros sectores. Y aquí reitero, esto implica un lenguaje un poco más elaborado. Lo planteo como antesala en líneas generales, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita ya es cómo mover esta información. Y, por ejemplo, los periodistas, ¿hay algún periodista por ahí? Comunicador. Uno de sus dirigentes era comunicador, ¿no? Bueno, los periodistas, para elaborar un contenido, una nota de prensa, por lo general se plantean 5 preguntas, por lo general, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Sí? ¿Y por qué nos planteamos estas preguntas? A mí me parece interesante este procedimiento, porque muchos tenemos este famoso bloqueo creativo. No sabemos cómo empezar a escribir, no sabemos cómo ordenar nuestras ideas. Y si no sabemos cómo escribir, mucho menos vamos a saber cómo ordenar nuestras gráficas o cómo plantear nuestros videos. Y la idea es que tengamos la experticia o el criterio para poder orientar estratégicamente la comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que escribir un post para Facebook, ¿ya? Y lo que sé que el sindicato telefónico está peleando por su negociación colectiva, la empresa no quiere dar aumentos, o si los da son miserables, y más bien está presionando al sindicato, está haciendo una contracampaña, y hay un conjunto de cosas. Entonces, ¿cómo yo creo un post para Facebook? Entonces, ahí el truco es empezar siempre por aquí. ¿El qué? ¿El qué es lo que nos va a guiar? ¿Qué está pasando? O sea, más bien dicho, ¿qué queremos decir sobre lo que está pasando? ¿Queremos decir en un post que vamos a hacer una movilización o queremos decir que nos están vulnerando de esta manera? Y ahí definimos. Si lo que queremos comunicar es la vulneración, entonces nuestro titular siempre va a ser Telefónica vulnera el derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores. Ya me respondió una primera pregunta. Si lo que queremos anunciar es que hay una vulneración, ya me respondí. ¿Ya? De ahí voy con una siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo está vulnerando el derecho de negociación colectiva? Entonces yo voy a decir, si lo que quiero es comunicar que hay una vulneración y tengo que plantear cómo para que la gente entienda qué está pasando, entonces yo voy a empezar, ¿no? Telefónica vulnera el derecho de negociación colectiva de sus trabajadores al negarse a dar aumento de salario. Ya estoy planteando el qué, ya estoy planteando el cómo lo está haciendo. Y voy ni un párrafo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo lo está haciendo? Ahí nosotros podemos comunicar, ¿no? Durante, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. En la mesa de trato directo.
voy construyendo, respondiendo estas preguntas, voy construyendo mi información, mi relato. ¿Ya? ¿Y por qué, por ejemplo? ¿Ya? Puedo poner para delimitar la capacidad de lucha del sindicato. He construido un pequeño párrafo. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas. Estoy hablando de Facebook, ¿no? Estoy en chiquito nomás, ¿no? ¿Qué está pasando? Telefónica está vulnerando el derecho a la negociación colectiva de quiénes, de los trabajadores. ¿Ya? ¿Cómo lo está haciendo? Se está negando a dar un aumento salarial. ¿Dónde? En la mesa de trato directo. ¿Por qué? Para limitar la capacidad de lucha sindical. O sea, en un párrafo chiquitito he puesto varios puntos de la información que yo quiero que se conozcan. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no quiero que lo principal sea la vulneración? ¿Ya? Si no quiero informar algo más contundente, por ejemplo, Telefónica, el sindicato unitario, el mayoritario, que tiene el 52% de trabajadores afiliados, o de repente el 80%, por decir solo una cifra, ¿ya? Como no le hacen caso en la negociación colectiva, la empresa se ha preocupado porque cada vez que el sindicato hace una negociación colectiva y como es mayoritario, saca buenos beneficios, entonces está buscando desanimar a la gente. Y el sindicato decide ir a la huelga. Ya pasó trato directo, ya pasó conciliación, no pasó nada, vamos a ver. Entonces el sindicato, como saben que tiene la mayoría de afiliados, va a generar una situación preocupante para la empresa, ¿cierto? Una huelga siempre es un problema. Entonces, ¿cómo, a criterio de ustedes, compañeros, en función del ejercicio, o sea, del ejemplo anterior, cómo plantearían con estas preguntas un primer párrafo de publicación? A ver, compañeros, ¿qué es lo que quieren? La primera pregunta nos dice qué es lo que queremos anunciar. Ese es nuestro titular. Si queremos anunciar una huelga, ¿cómo lo plantearían? Lo primero que se les ocurre. No la piensen tanto. Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Ya. El sindicato, miren. El sindicato unitario de trabajadores de Telefónica del Perú. Convoca a una huelga nacional. Convoca a una huelga nacional indefinida. ¿Qué más? A todos los trabajadores. Ya, A todos los afiliados. Los afiliados. A ver, ¿qué preguntas encontramos aquí? Cuando ustedes van a comprar un producto, cuando van a un restaurante, ¿qué es lo primero que ven? La carta. Y si han visto ustedes que hay muchos banners con platos de comida en los restaurantes. Ustedes entran a un restaurante porque ven la carta o porque dicen de qué trata el restaurante. Si tú ves una imagen de pollo a la brasa, bien suculento, te dan ingresos. ¿Qué has visto ahí con esa imagen? Que esa pollería te ofrece un buen pollo. ¿Ya? No tienes la carta afuera y vas a ver primero qué tiene. Vas a lo que te atrae. Entonces el que nos atrae es esto. Yo puedo decir, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Perú convoca una huelga nacional. Aquí hay un error de planteamiento de orden, porque hemos empezado con una pregunta.
¿Quién? Y de ahí hemos pasado al qué. Y ahí hemos perdido el factor de gancho. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Yo puedo plantearlo así, o puedo plantearlo también de esta manera. O sea, si fuera un periodista que escribe para un medio, ¿no? Si tú fueras un cliente de Telefónica y te dicen que el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú convoca una huelga, lo van a entender quiénes. Pero si tú pones huelga en Telefónica amenaza la continuidad del servicio, ¿quiénes se preocupan ahí? Los clientes. Y como ya dice huelga, también el mensaje llega a quiénes? Los afiliados. Yo te pregunto, si ves este texto y ese, ¿cuál es el primero que llama tu atención? ¿Por qué? Porque abarca un mayor número de personas, no solamente internos, sino también externos. Deja de pensar como sindicalista. ¿Por qué? Por un tema básicamente de que no va a tener servicios, si yo estoy bien. O sea, me preocupa tenerlo o no. Ajá, ¿qué está respondiendo ahí? ¿Qué va a pasar? O sea, ahí está planteando el qué va a pasar, o sea, ese es el gancho. Ese es el pollo a la brasa que ves en la pollería, ese es el chaufa contundente que ves ahí en donde los chinos matan gente, ahí desaparecen perritos. ¿Ya? Es lo que te atrae, ese es el gancho. Hay una estructura en la comunicación. Es gancho, contenido. ¿Cuál es el formato? Más un formato TikTok, ¿ya? Es gancho, contenido y llamado. Llamado a la acción. Ahora casi todo está funcionando en torno a esto. El gancho es lo que te atrae. ¿Sí? O sea, lo que te anima a seguir leyendo. O lo que te anima a seguir viendo un video. La vez pasada les mostré, creo que LP Derecho, si no me equivoco, unos videitos de Sunafil, si no me equivoco. ¿Ya? Y en estos videos de TikTok empiezan diciendo, ¿qué debes saber sobre el corte de agua de Sedapal? Si te preocupa el agua, ¿no es cierto? Y ¿abres o no abres el video? Si lo abres. Porque te preocupa, porque hay un interés. O sea, el gancho apunta al interés. Obviamente el contenido es el cuerpo que desarrolla la información, es el desarrollo de la información. Y el llamado a la acción es y aquí ya viene la discrecionalidad o habilidad del comunicador. Por ejemplo, vamos a plantearlo así. Imagínate que estás en un video de TikTok. Gancho. ¿Cuáles son los distritos que van a tener restablecimiento de agua en 48 horas? O si no, ¿cómo saber si mi distrito va a tener agua después del corte Sedapal? Ya capturé la atención de la gente. ¿Ya? Y ahí pongo, ¿no? Sedapal ha dispuesto el corte de agua por esto. Y los distritos van a hacer esto y esto. ¿No? Los de 24 horas, los de 48 horas van a hacer esto. Desarrollo, contenido. Y cierro con el llamado a la información. Si tu distrito está en la zona roja donde se restablecen las 72 horas, toma tus precauciones, llena tus tanques, ¿cierto? Para que no te falte el agua. ¿Se dieron cuenta? Gancho, contenido, llamado a la acción. Huelga en Telefónica amenaza la continuidad del servicio. Contenido. Debido al desacuerdo entre la empresa telefónica y sus trabajadores, los trabajadores han decidido ir a la huelga. Lo que preocupa sobre la continuidad o no del servicio telefónico o la posible caída del servicio. Llamada a la acción. ¿Cuál sería? Toma tus precauciones,
Pero si eres un sindicalista, compañeros, para que esta lucha se resuelva pronto hay que estar todos. Nos vemos tal día, tal hora en la protesta. Depende de la orientación que le queramos dar. Pero esa es más o menos la estructura que tenemos que seguir. Y en este desarrollo, compañeros, miren, el gancho lo resumimos con el qué, ¿ya? Y este por qué o para qué es donde empezamos a jalar el llamado a la acción. Las demás preguntas, compañeros, pueden ordenarse en el sentido que ustedes consideren, pero hay una información vital que hay que tener. Todo empieza con el qué y digamos que debe terminar en el para qué o por qué. Y aquí ponemos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Quiénes lo van a hacer? Y así estructuramos nuestra información. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? No sé si en el sur tienen alguna pregunta. Si la tienen, plantéenla de una vez sin miedo al éxito, compañeros. Tiene algo que repetir, avisen nomás, compañeros, sin problema. Ahora, datos adicionales en todo caso. Se estima que cuando debe haber un pronunciamiento o comunicado, no deben existir más de 3 párrafos. Y si son menos, mejor. Y para armar estos párrafos tiene que haber la siguiente estructura. El titular, que es en el caso del pronunciamiento, la demanda o información. ¿Ya? El primer párrafo plantea el problema. Y da detalles sobre el problema, pero detalles bien concretos. Aquí siempre es bueno acompañar con datos estadísticos si hay, o con hechos. ¿Sí? Y en el segundo párrafo, ¿ya? La postura institucional. Y el tercer párrafo, si es que ya no lo tenemos en el segundo, el tercer párrafo tiene que ser lo que llamamos llamado a la acción. Si nosotros decimos, por ejemplo, Telefónica niega a los trabajadores 3 años de aumento salarial, porque no vamos a decir, si queremos ganar la simpatía, el interés del compañero, no vamos a decir que 3 años sin negociación colectiva, sin resolver la negociación colectiva, porque no todas las personas entienden qué es la negociación colectiva, solo los sindicalistas. Y el pronunciamiento no es para los sindicalistas, es hacia afuera, porque está sentando una posición, pero obviamente de por sí llega la información a los sindicalistas. Entonces decimos, 3 años sin aumento salarial en Telefónica, ¿ya? Convocan la acción de los trabajadores, ¿no? O detonan la acción sindical. O 3 años sin aumento, agita la posibilidad de una huelga, para hacerlo más completo. Y aquí el problema planteamos, ¿no? El sindicato dice, o pasamos a la presentación del sindicato, quiero que sea bien pequeño, pero si no pasamos el problema. Durante 3 años en negociación colectiva
sin que la empresa proponga aumento salarial o solución real a los problemas planteados en el pliego de reclamos, ¿ya?, que contemplan aumento de salario, mejores en las condiciones de trabajo, ante la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios del 8% por la inflación, por ejemplo. ¿Qué está dando aquí? Datos, estadísticos, ¿no? Y ante, no sé, ante casos como 300 trabajadores infectados por COVID-19, ¿no? O con, decía el compañero Cadillo, ¿no?, con secuelas tras haber enfermado de COVID-19 desarrollando labores, por citar un ejemplo, ¿no? Frente a este escenario descrito, el sindicato unitario plantea de que en el plazo inmediato la empresa debe resolver la negociación colectiva. ¿Por qué? Caso contrario, no vamos a la huelga. Está dando una posición. Nos vamos a la huelga. ¿Ya? Y en ese contexto, para defender los derechos y condiciones, llamamos a los trabajadores a estar alerta para ejecutar las próximas medidas de lucha. 3 párrafos bien concretos. Has planteado el problema, sí. Y dentro del problema has dicho, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo está organizando? O sea, ¿quién es el responsable del problema? Telefónico, ¿no es cierto? O los gerentes, en todo caso, si lo queremos señalar concretamente. ¿Ya? Estamos diciendo cómo se ha originado el problema. Todo esto lo explicamos en un solo párrafo. Y luego cuando anunciamos nuevamente la medida, que es el qué, otra vez el qué, decimos el por qué, ¿no? ¿Ya? Perdón. ¿Para qué la medida? ¿Por qué hacemos una huelga? Para que la empresa replantee su postura frente a los trabajadores, ¿no? Resuelve el convenio colectivo. Cada uno de estos párrafos se establece bajo las mismas preguntas. En función de la información que se tiene, se añaden más preguntas. Pero siempre se empieza con ¿qué está pasando? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero que se entienda? Por ahí tenemos que ir desarrollando nosotros nuestro contenido. Pasa lo mismo. ¿Sí se entendió acá, compañero? ¿Sí? Pobre que vea un comunicado del SUR con 20.000 letras ahí de prensa. Bueno, ya vimos post para redes sociales, ¿no es cierto? Ya sea para Twitter, Instagram, o sea, por lo general se sugiere un párrafo concreto. Ya hemos visto el tema del pronunciamiento. En el caso del comunicado es más fácil. ¿Ya? Es similar al del contenido, aunque esta vez, es similar al del pronunciamiento, aunque esta vez, compañeros, aquí hay que trasladar información nada más. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo usamos un comunicado? Después de una reunión de trato directo. ¿Qué decimos en el titular? Decimos, Telefónica, se niega o se negó a proponer aumento salarial. Nuestro titular. Y después de esto, ¿qué hacemos? Narramos el titular, ¿no? Empezamos. Como ya hemos dicho que ha pasado, pasamos a desarrollar las preguntas. ¿Cómo? En la mesa de trato directo realizado el día tal, estamos diciendo cuándo, ¿ya? La representación, ¿quién es? La representación de Telefónica informó que no pretende dar aumento salarial. Estamos comunicando, narrando, no estamos interpretando. Estamos diciendo lo que hay. Entonces, ¿qué más comunicamos? Que la comisión negociadora, o sea, lo que hizo el sindicato. La comisión negociadora, por lo tanto, anunció que no estaba de acuerdo con la propuesta
y que esperan que la empresa reflexione. En tanto, cerramos con llamado a la acción. En tanto, llamamos a los afiliados al unitario a estar pendientes de las próximas convocatorias para acciones de lucha o asambleas o lo que haya. ¿Cierto, compañeros? La estructura es la misma. Gancho, que es el titular, información, contenido, desarrollo y llamado a la acción. ¿Por qué les planteo esto? Porque la comunicación está migrando ya a esa forma más simple de comunicar. Ahora, vamos con la nota de prensa. En el caso de la nota de prensa, compañeros, ahí les voy a pedir a los compañeros que cuando compren un periódico, más allá de leer la información, intenten interpretar la estructura de esa información. Obviamente me refiero a periódicos de peso, ¿no? La República, el Comercio, el Tromercio, ¿no? Gestión, que son un poco más serios, ¿no? Tienen estructura. Y en la nota de prensa, cuando enviamos, nosotros decimos, posible huelga, bueno, de frente, vamos a decir, ¿ya? Trabajadores de Telefónica acatarán huelga por aumento de salarios. Perdón. De acuerdo, ¿no? No, pero no todos conocen qué es seguridad en el empleo, eso lo conoces tú. ¿Ya? Huelga por posibles despidos masivos, ¿no? O cese colectivo, por ejemplo. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Esto va a la prensa. La prensa no sabe lo que es seguridad en el trabajo. ¿Ya? La prensa lo que entiende son verbos muy conocidos. Despidos, ¿ya? Accidentes de trabajo. Si tú hablas de por incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, no te van a tomar importancia. Pero si tú dices que un trabajador está herido porque la empresa no cumplió con ponerle su arnés, se entiende mucho más rápido. Recuerden que la prensa es sensacionalista. Entonces, hay que plantearle de esa manera como para que pueda ser atractivo y pueda ser publicado por ellos. De la nota de prensa hay que poner un titular que impacte, que llame. Otra vez, el gancho. Y aquí añadimos, ¿no? La empresa, ya más en chiquito, subtítulo, se niega a otorgar seguridad en el empleo. Y ahí es donde el periodista y el lector se va a preguntar, ¿y qué es seguridad en el empleo? Pero lo asocia ¿con qué? Con despido masivo. ¿Sí? Entonces, cada elemento que va a tener nuestra nota de prensa tiene que ser la consecuencia del elemento anterior, pero el llamado a seguir leyendo. ¿Qué vamos a poner aquí? Ya hemos puesto el qué. Ya hemos puesto el cómo. Pero el cómo no solo es un titular, el cómo implica detalles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Cuántos trabajadores hay en Telefónica, por ejemplo, que podrían ser despedidos si no se firma lo de la seguridad en el empleo? Ya, pongan, miren acá. 800 trabajadores pueden perder sus puestos de trabajo ante la negativa de la empresa telefónica, ¿no?, de firmar la seguridad en el empleo. Ahí ya cuadraste la línea aquí.
y has dado un dato, 800 trabajadores. O puedes empezar, por ejemplo, ¿no? La empresa telefónica se niega a firmar la cláusula de seguridad en el empleo que mantendría en sus puestos de trabajo a 800 trabajadores. ¿Ya? Esto se da en el proyecto de convenio colectivo presentado por el Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónica del Perú. Paso siguiente, ya diste la información general, ya diste los detalles. El sindicato unitario ha anunciado a la empresa que debe reflexionar y ya, no sé, demanda al gerente general tal, ¿sí? Que debe de poner la actitud de intransigencia y respetar el derecho humano al trabajo de los 800 trabajadores que sienten la amenaza de ser despedidos, por lo cual afectan a tantas familias, ¿no? Desarrollo. Y al final, siempre, compañeros, un llamado a la acción. ¿Qué pasa si esto no se cumple, lo que están pidiendo ustedes? Entonces, si la empresa persiste en no firmar la seguridad en el empleo, ¿qué estaría pasando con los trabajadores? Se van a la calle. ¿Pero qué estaría haciendo el sindicato para evitar eso? Por lo tanto, el sindicato anuncia qué cosa. Huelga. O si podemos plantearlo de otra manera, directamente ponemos ya en el desarrollo. Ante la negativa telefónica, para garantizar la seguridad en el empleo de 800 trabajadores, el sindicato unitario ha acordado o estaría acordando o va a acordar ejecutar una huelga general indefinida, ¿no? Para garantizar la seguridad en el empleo de los trabajadores. Párrafo abajo. Esta huelga podría afectar la continuidad del servicio. O esta huelga pone en peligro la continuidad del servicio. Y ahí le pones un textito del dirigente del sindicato, ¿no? Entre comillas. Por la intransigencia de los representantes de Telefónica, la huelga podría afectar el servicio que reciben tantos millones de usuarios, los datos. Por lo que llamamos a la empresa a desistir de esta política y solucionar en el breve plazo en la negociación colectiva con el sindicato. Informó, acotó quién, tal persona, secretario general o el cargo que le corresponda al secretario general. Entonces estamos informando a él. ¿Por qué siempre es bueno añadir entre comillas un testimonio? Porque eso quiere decir que es una entrevista a la persona directa, al secretario general. Hay alguien que firma esa nota de prensa. Entonces, compañeros, para no extenderme mucho en este tema, en la nota de prensa vamos a poner el titular, ya, la bajada, que es este subtítulo que les decía, voy a poner el gancho, ponerle así. Llamado. Y aquí vamos a poner un testimonio. Titular, su bajada, su desarrollo, un párrafo o dos cuando mucho. Dentro de eso tiene que estar el testimonio y el llamado. ¿Ya? Bueno, acá le llaman cuerpo, ¿no? Ya, tema más técnico de los periodistas. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a darle otra denominación como para mantener la idea de lo que se quiere hacer con el tema de las redes sociales. Uy, ya me extendí bastante. Vamos a pasar con el tema de la inteligencia artificial. Quiero que estén despiertos, compañeros. Voy a hacerlo bien rápido. Préstame tu compa. ¿Ya? Igual la cámara, no hay problema. A ver, prueba ahí si se escucha, ¿ya? Probando, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha probando? Ok. Vamos a ver, miren compañeros. Voy a ampliar. No, para allá, mira. Ya vamos a ver.
Ya, compañeros, si se escucha, miren, lo que queremos... Ya, compañeros, miren, lo que queremos hoy es tener algunos conceptos básicos sobre la inteligencia artificial. Y vamos a trabajar dos cosas. Primero, utilizar páginas conocidas como ChatGPT o Bard, que es el caso de Google. Vamos a ir con ChatGPT. Para los que no lo han utilizado, pueden ir a Google, ChatGPT, y de arranque nos sale la primera opción. Hay que loguearnos, que crearnos una cuenta, y para eso, compañeros, yo les sugiero que todos tengamos una cuenta en Google, donde podamos reposar todas nuestras cuentas para Canva, CapCut, el ChatGPT, porque eso nos va a permitir grabar el récord histórico sobre lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a ver, ¿hay alguna cuenta aquí? Como para... A ver, una cuenta que me acuerde. ¿Hay una cuenta de mi compañero? ¿Tiene cuenta Google? A ver. Ya, vamos a ver, ya. No, no. Pero un momento, los compañeros que están en el Zoom. ¿Bien? Sí, está bien. Qué raro. Ay, ya, sí. Ok, vamos. Ya, compañeros. Entonces, miren, a los que están viendo desde el Zoom, ya ingresé a mi cuenta y en la barra izquierda, por ejemplo, van a ver un conjunto de textos que he podido trabajar, ¿sí? En ChatGPT. Por ejemplo, algunos archivos sobre capacitaciones, le he dado algunas ideas y lo que he hecho la inteligencia artificial es ordenarlas en función de los datos que yo le he dado.
Pero, por ejemplo, ¿qué datos le he dado yo aquí? ¿No? Esta es la información. ¿Qué le digo? Actúa como dirigente del sindicato, ¿no? Promotor del sindicalismo, le he dado algunos detalles de cómo tiene que pensar la inteligencia artificial, ¿no? Le he dicho que tiene que actuar como un promotor de una forma de sindicalismo, ¿ya? También le pongo que tiene que ser un experto en comunicación sindical y uso de redes sociales. O sea, ya le he dicho, lo primero le he dicho es cómo tiene que pensar, ¿sí? Tiene que emular el tipo de persona que soy yo. Y para eso le doy las características. ¿Ya? Entonces le digo, use el formato tabla, le estoy indicando de qué manera tiene que darme la información, y elabora un programa de capacitación mediante talleres donde en tantas sesiones se adiestre a tantas personas sobre el uso de plataformas. Le doy algunos datos, ¿no? 3 sesiones para tal programa, tal y tal y tal y tal. Además, clases sobre esto, esto y esto. Le doy los datos de cuál es el horario, qué fechas. Y lo que ha hecho la inteligencia es, me ha planteado objetivos generales específicos en función de lo que yo le he dicho. Me ha planteado metas y también me ha planteado un cronograma. ¿Qué hago yo en este caso, compañeros? Lo que te da la inteligencia artificial es lo más cercano a lo que tú le pides. Y mientras tú más detalles les des, más el perfil de la inteligencia va a ser más similar a lo que tú estás pensando. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago, una vez que me arroja la información, yo copio la información. Copio la información y empiezo a adaptarlo en función de lo que yo creo que requiero, pero la inteligencia no lo ha interpretado. Por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? Si yo quiero elaborar un discurso y necesito ayuda, entonces voy a ChatGPT y le digo, actúa como dirigente sindical del sector de telefonía y comunicaciones. Orador de profesión, vamos a ponerle así, vamos a jugar un poco con esto. Y agitador sindical. Ahí viene el verbo que debemos usar. ¿Qué le vamos a pedir a la inteligencia artificial? Redacta un mensaje emotivo sobre la lucha o sobre el rol. El 1 de mayo, Día de los Internacional de los Trabajadores, llamando a los trabajadores de Telefónica del Perú a movilizarse por la defensa de sus derechos. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Dice, compañeros y compañeras de Telefónica del Perú, hoy en el Día Internacional de los Trabajadores nos encontramos unidos como una fuerza imparable, como la voz colectiva de quienes construyen día a día, cada día la esencia misma de nuestra compañía. En este día no solo celebramos los logros de los trabajadores que han alcanzado a lo largo de la historia, sino que también reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de nuestros derechos y la búsqueda incansable de un futuro más justo. En el sector de telecomunicaciones, como en tantos otros, somos la columna vertebral de la conectividad, permitiendo que el mundo se mantenga en constante comunicación. Nuestro trabajo es esencial y es hora que se nos reconozca como tal. Es hora de que se nos trate con respeto y la dignidad que merecemos.
Enfrentamos desafíos constantes en nuestro camino, desde la presión constante de las ganancias hasta la falta de reconocimiento por parte de la alta dirección. Pero hoy, en este 1 de mayo, tenemos la oportunidad de recordar que somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos. La unidad es nuestro mayor activo y juntos podemos lograr lo que parecía imposible. Hoy hago un llamado a cada uno de ustedes y síguelo. Se dan cuenta, incluso que la inteligencia artificial empieza, ¿cierto?, dándonos un gancho. Nos da la información de lo que hace, de lo que se hace en el sector, y hago un llamado a cada uno de ustedes ¿a qué? A levantarse y movilizarse. Salgamos a las calles, hablemos con nuestros colegas, hagamos oír nuestra voz, exijamos un trato justo. Entonces, ¿podemos utilizarlo? Claro, podemos, obviamente no vamos a ser tan flojos de copiar, ¿no? Es una guía, pero claro, además esta guía ha salido con esto se llama PROMPT, que es la orden que le damos a la inteligencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ya? ¿Qué pasaría si le añado la palabra clasista? Han empezado a cambiar algunos párrafos. ¿Qué ha hecho la inteligencia? Ha identificado algo. Los principios del sindicalismo clasista. Mientras más detalle le das la información, yo solo le he puesto la palabra clasista, no pude verlo, por ejemplo, resaltando salud. Se dan cuenta que empieza a hablar de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores en todo el mundo. Y en el segundo párrafo desarrolla más, le da un carácter más combativo. ¿Ya? Miren, ¿y qué pasa? Y si le pongo, si le añado la palabra emotivo y agitador, ya nos empieza a explicar, ¿no? El sindicalismo clasista es la herramienta, nos empieza a dar más elementos, ¿no? Arriba los corazones, compañeros y compañeras. Empiezas, mientras más información le das, empieza a construir el perfil de lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres utilizar la inteligencia artificial aquí, compañeros, lo que tienes que hacer es decirle exactamente lo que tiene que hacer. Pero obviamente tienes que plantearlo bien. O sea, no se trata de ponerle toda una información, ¿ya? Y, o sea, decirle todo lo que quieres, pero sin orden. No, tiene que haber un orden. Tienes que separar por verbos. Aquí empiezo, el primer párrafo. Actúa como dirigente sindical. Y le detallo cuál es el perfil del dirigente sindical. Le doy una primera tarea. Redacta un mensaje emotivo y agitador. Resalta los principios del sindicalismo clasista sobre el 1 de mayo. Y le digo algo más. Llama a los trabajadores de Telefónica a movilizarse por la defensa de sus derechos. Pero si tú le pones más tareas bien planteadas, se va a ir acercando más a lo que tú quieres. Entonces, esto es para el caso de un discurso, ¿no? Vamos a abrir uno nuevo. ¿Qué pasa si Omar Parco tiene que hacer una capacitación? ¿Pero quién es el de educación? ¿Quién es de educación? Ya. Vamos de nuevo, ¿ya? No siempre pueden utilizar Actúa, yo lo hago ya por
Vamos a poner esto, ¿ya? Disculpen los errores ortográficos, no me acostumbro al teclado. Vamos a dejarlo así. Ya. Vamos a poner una generalidad así, ¿ya? Actúa como educador, se le estoy diciendo el perfil, actúa como educador, dirigente del sindicato de Telefónica, experto en educación de adultos y formación sindical. ¿Por qué pongo experto en educación de adultos? Porque aquí no hay niños, aquí hay estudiantes, entonces hay una orientación específica aquí. ¿Ya? Elabora un sílabus de escuela sindical con temas como herramientas para la gestión sindical, derechos laborales, o sea, le estoy diciendo el orden de prelación de los temas. Le meto política de alianzas, oratoria y liderazgo, y ahí le empiezo con el detalle. La escuela comprende 20 sesiones de 2 horas cada una y se realiza los días martes de 6 a 8 de la tarde. Vamos a ver qué nos dice. De los 6 meses que te has tirado para el martes y la cuarta, mira, es más, lo que pasa es que te plantea una estructura. Y tú lo que haces, mira, vamos a analizar lo que nos da ya, desde la sesión 1. Conceptos básicos de sindicalismo, historia de sindicalismo en el Perú. Aquí yo le pondría, ¿no? Sindicalismo clasista. ¿Por qué no me aparece? Porque no le he puesto aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo ya tengo una primera idea sobre esto. Puedo copiar y puedo añadirle más detalles y me va dando más información. Ya, leyes laborales en el Perú, derechos y obligaciones de los trabajadores, procedimientos de resolución de conflictos laborales, organización y estructura, tipo de sindicato y las estructuras, roles y responsabilidades de los líderes sindicales. O sea, podéis poner roles y responsabilidades de los dirigentes sindicales, ¿no? Habilidad de comunicación efectiva, preparación de discursos, negociación colectiva. Mira, ha entendido que es un tema complejo y lo está planteando en 2 sesiones. Conceptos básicos de negociación colectiva, preparación y planificación de negociaciones, estrategias de negociación, tácticas de negociación, resolución de conflictos durante negociación, casos de estudio. Se te está diciendo que tienes que comparar en casos exitosos o negativos de los cuales nosotros debemos aprender. Presupuesto sindical, auditoría, transparencia y rendición de cuentas, construcción de alianzas estratégicas, relación con otras organizaciones sindicales y sociales. Lobby y promoción de políticas laborales. Mira, incluso no dice que hay que desarrollar campañas sindicales. O sea, las cosas que por lo general no se te ocurren, tú puedes utilizar a la inteligencia artificial como una ayuda sobre los temas que aún no te estás imaginando que puedes hacer, pero ya la inteligencia artificial identifica que son pasos que tienes que dar. ¿Sí? Mira, gestión de crisis de comunicación. Muy pocos sindicatos son los que tocan ese tema, pero por ejemplo ya nos da una idea.
De esta manera, compañeros, es la forma más básica de utilizar la inteligencia artificial con un motor o una plataforma como ChatGPT. Puedes hacer lo mismo en VAR y en otras 50.000 aplicativos más, páginas. Pero el chiste aquí, o el detalle, es que tú tienes, vamos a ponerlo acá, tú tienes que desarrollar habilidad en esto. Lo que haces es bien. Esta es la orden. De la manera que tú le ordenas, te va diciendo o te va sugiriendo cosas. Si tú le ordenas que te diga cómo, si tú le ordenas que te haga una exposición, te la va a elaborar. Yo puedo pedirle, elabórame una estructura de exposición de una clase sobre redes sociales. Y me va a dar las generalidades sobre todas las redes sociales. Pero si yo le digo, desarrolla, actúa como, no sé, docente especializado en ciencias de la comunicación, ¿no? O especializado en comunicación digital y redes sociales, elabora la estructura de una clase sobre el uso de Facebook para los sindicatos. Entonces, ¿qué me va a arrojar? ¿Una clase sobre Facebook? ¿O una clase sobre estrategias para el uso de Facebook de los sindicatos? Claro, ¿por qué? Porque he orientado mi orden. Y la orden es el que hace. Y ahí, compañeros, ya tenemos una gran ayuda. Pero es esto. La orden, el prompt. Ya, para los que les gusta hablar en inglés es así. Para los que con la puta sabemos decir hi, hello, orden. Este es más o menos el criterio. ¿De qué otra manera podemos aprovechar la inteligencia artificial? Bueno, vamos de nuevo a la computadora. Acá el compañero de educación me tomó 6 meses para armar su clase. De aquí a ChatGPT, gracias a las clases que ha enseñado el compañero de educación, tenemos un plan para la siguiente parte. Ya, entonces, Para el segundo módulo. para el segundo módulo, pero voy a borrar para la siguiente parte. ¿No? Pero miren, me olvidaba de comentarles algo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del qué, cómo, cuándo, dónde? Lo ubicamos aquí en esta parte del pro. Sí, lo ubicamos. Miren, vamos a poner acá. Miren, aquí el orden es un poco distinto, ¿no? Pero mira, aquí elabora un sílabus de escuelas sindicales lo que queremos. ¿Ya? Aquí está el cómo. Y aquí le estamos diciendo quién lo quiere. Si ustedes seguían en esas preguntas, compañeros, se les va a hacer un poco más fácil. Al menos para empezar a generar una costumbre sobre el cómo trabajar el tema de la redacción. Incluso para esto, lo escribes bien si te guías en base a las preguntas. No es definitivo, una vez que ya la agarren mañana ya no van a necesitar las preguntas, pero van a estar en su cabeza. No hay necesidad ya que se pregunten, ¿qué quiero hacer? No, ya saben que directamente van a ir a qué. Y van a empezar a desarrollar sus propias habilidades en ese sentido. Pero si quieren hacer algo bien elocuente y sirva, guíense de las preguntas. Como ven, está en todo. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver. Lo otro que debemos saber de la inteligencia artificial, y ya es para un tema de diseño gráfico, es, anoten esta página, les va a servir bastante. Van a buscar click drop.
ClickDrop. Ya, de acá. ClickDrop tiene un conjunto de herramientas. Por ejemplo, vamos a ver acá. En esta primera herramienta, compañeros, compañeras, ustedes pueden crear lo que quieran. ClickDrop. Ya, acá está, ClickDrop. En esta primera herramienta, como les digo, Table Diffusions, disculpen en inglés es más así. Yo, ¿qué me está pidiendo aquí? A ver, compañero, ¿qué me está pidiendo aquí? Y el blog es la orden. Bien. En la orden de Facebook. Entonces, por ejemplo, si yo le pido, elabora una imagen de sindicalistas marchando con banderas rojas en el 1 de mayo. Vamos a ver qué me envía, ¿ya? Ah, chuma. Ya lo cambiaron, ese es problema. Les tocó... No, pero es de imágenes que han hecho. Vamos a pasar a otra, ¿ya? Vamos a pasar a otra. Esta es otra página, leonardo.ai. Este sí es gratis. Ya, por ejemplo, miren, cuando uno crea una cuenta de Leonardo, tiene una cantidad aquí, ya, de opciones para crear imágenes. Si quieren más, tienen que pagar. Pero con esto es suficiente para empezar a crear. Pero sus prompts, compañeros, tienen que ser bien concretos. Por ejemplo, para crear, aquí hay una opción que dice creación de imagen con inteligencia artificial. Ahí va. Y bueno, le dan a seguir a todo. Bueno. Miren, ¿qué me pide acá? No sé, vamos a apagar un poco la luz. ¿Cuál es? Aquí dice, si no lo ven, ingresar el prompt. Entonces vamos a poner acá. Elabora una imagen, de frente voy a poner imagen de sindicalistas marchando con banderas rojas por el 1 de mayo. Vamos a ver qué me sale. Y me dice que 20 tokens por cada imagen. Yo aquí tengo que darle algunos detalles. ¿Ya? Vamos a ver. Por defecto, aquí en esta parte me salen cuántas imágenes yo voy a necesitar. Ya, pero esta vez solamente voy a mostrarles una foto. Lo único malo de esta página es que, como hay mucha gente que la usa, sí es un poco pesadita, así que hay que esperar unos minutos. ¿Lo has conseguido o lo has realizado? No, lo realiza. Todo es inteligencia artificial. Miren, si se dan cuenta, no hay rostros detallados. ¿Pero por qué me sale así? Porque yo no le he dado mucho detalle. Yo solo le he dicho sindicalistas.
y por lo tanto me ha dado imágenes. Lo primero que he encontrado en función de lo que yo he pedido es lo que me ha puesto. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo empiezo a especificar un poco más? ¿Ya? Para esto vamos a volver a ChatGPT. Lo que fue acá. Y le voy a pedir a ChatGPT que me haga un prompt. ¿Por qué? Porque además esta página está en inglés. Por ejemplo, voy a abrir un nuevo chat. Crea un prompt que indique la creación de una foto de sindicalistas vestidos de Perú, vestidos de rojo, con banderas rojas, usando cascos. Vamos a ver qué me salía. Voy a quitarle esto. Ya me elaboró un prompt. Lo que voy a hacer es copiar el prompt y voy a pedirle que traduzca al inglés. Y voy a ir a Leonardo. Voy a quitar esto. Voy a pedirle también de nuevo 4. Esto está más detallado. Vamos a ver cómo nos sorprende. No siempre es a la primera que te sale exactamente lo que quieres, ¿ya? Porque tienes que ser más detalloso y todo. Aquí, por ejemplo, puedes ver acá el tamaño, la dimensión, aquí unas características sobre resolución, ¿ya? Tamaño. Pero, por ejemplo, si quieres, puedes incluso añadir imágenes sobre las cuales se construye la nueva imagen. La bandera que debe decir. Por ejemplo. Pero hay algunas, por ejemplo, en algunos casos te da algunas deformidades, no está mal, no está bien. Entonces tienes que ir a buscar las otras formas. En línea general esta imagen te sirve, ¿no? Pero acá hay uno que tiene como 6 dedos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que ustedes tienen que especificar, ¿no? Sus miembros, cuerpos bien detallados. O sea, todo eso tiene que construirse. Entonces, ¿por qué me da así generalidades? Porque lo que yo le he pedido a ChatGPT que me cree solamente obreros de la construcción de Perú con banderas rojas, usando cascos amarillos y carteles en la construcción del 1 de mayo. ¿Qué está faltando ahí? Que como yo no me he percatado, ¿ya? Al darse la traducción,
no dice exactamente lo que yo le he pedido a mi hoja. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Pero esa es más o menos una forma para utilizar esa página para elaborar imágenes. Ve buscando en imágenes, todo. También en español, pero la página, el idioma nativo de la página es inglés. Ya, es más fácil que genere cosas más detalladas si lo planteamos correctamente en inglés. Pero bueno, acá tenemos, volviendo al tema de ClickDrop, aquí tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, esta imagen, la segunda, Uncrop, nos sirve para reconstruir imágenes. Ya, vamos a entrar aquí. Antes voy a buscar, por ejemplo, en Google, voy a buscar una foto de vamos a ver una imagen que vamos a trabajar. Se busca. Vamos a ver una foto que podamos aprovechar. Ya bueno, nuestro compañero López Chau, ya. Cada vez que vamos a usar una imagen, siempre deben abrir imagen en una pestaña nueva para que vaya al original. Por ejemplo, miren, esta imagen está buena. Yo puedo guardarla, o sea, descargas. ¿Ya? O puedo copiar la dirección de la imagen. Voy a enseñarles esta página, .pro. Igual les paso los enlaces de aquí ¿ya? Y esta página me permite algunas inteligencias adicionales. Por ejemplo, la segunda, que es para mejorar la foto. ¿Ya? Voy a pegar con control V la dirección de la imagen que copié. Y lo he echado aquí, copiar la imagen. Y una vez que lo pegue, va a mejorar la calidad de la foto. Si aquí aparece pixeleado, aquí aparece con más detalle. No se puede ver ahorita. Vamos a ver si lo puedo ampliar. No sé. Miren, por ejemplo, aquí se ve el detalle del rostro de López Chau, ¿cierto? No sé si se puede ver. Pero la imagen que descargué de López Chau no se ve con la misma claridad. No sé si ven, pero se ve borroso. ¿Cierto? Se ve borroso. Vamos a descargar la imagen que acabamos de enviar. Esta es la imagen de López Chau. O sea, esta ayuda a recuperar la calidad de las imágenes. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver ya. Yo tengo esta imagen de López Chau y voy a esta opción, Uncrop, subo la imagen ya descargada y yo tengo la opción de reconstruir la imagen hasta cierto punto. Y aquí me van a aparecer opciones. Reitero, estas páginas, como son gratuitas, tienen algunos minutos de demora. Vamos a ver si tenemos suerte. Si sumamos el internet, no debe demorar. Ven que en una ya reconstruyó los brazos. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya está un poco mejor. Tiene 3 manos, pero. Sí.
Sí, esos son los defectos de la inteligencia. Pero si tú buscas más, en algún momento vas a conseguir una mejor, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Por ejemplo, es lo que hago yo cuando hay que... Este está mejor, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esta imagen está mejor. Te ha permitido reconstruir una imagen, ampliarla un poco. Que lo han inventado. Aumentado lo que dice. O sea, lo han imaginado, me imagino. O sea, según los patrones, Claro, por ejemplo, obviamente lo pones sobre una mesa porque la posición del cuerpo y lo echado está sentado, se nota la silla. Si estuviera en otra forma, vamos a buscar otra imagen. Claro, si ustedes tienen una foto que necesitan reconstruir, les va a aparecer. También se puede, ¿sabes? Es claro. Por ejemplo, miren, vamos a hacer otro ejemplo. Dice que me pasa un poco el tiempo. A este trabajador lo necesito para una publicidad sobre seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a ampliar. Lo único malo es que llega hasta 1024 meses. Vamos a achicar un poco. Por poner al centro. Sí, la media. Es que es gratuito, si fuera de pago. Ahora, si el sub se puede pagar una cuenta de eso, ahí está. Este más achorado. Ya. Por ejemplo, eso es lo que han hecho. Le han cogido una foto, le han dado unas fracciones y la inteligencia lo que ha hecho es le plantear. Ahí tengo el trabajo. ¿Ya? Y esto se hace con páginas gratuitas. Miren, se dan cuenta, en este caso le ha dado todo un solo uniforme. Aquí le ha dado y se le da características que ustedes desean darle. Para eso sí. Y pueden seguirle dando. Claro, hay un límite ahí, ¿no? Vamos a volver. Por ejemplo, ¿ya? Pueden, con esta página, si la imagen es pequeña, ustedes la suben aquí y la hacen más grande, ¿sí? Con esto ustedes hacen un dibujito. Vamos a dibujar, ¿ya? ¿Qué queremos dibujar? Vamos a dibujar un perro. ¿Cómo se dibuja un perro? Un gato. Acá. Acá. Bracito, garritas. Hoy me parece una rata más bien, ¿no? Ah, y aquí le pones gato sentado, color gris. Lo voy a poner en español solo para la prueba. Ya me mandan por esto. Pero tienen mala suerte, compañero. Pero bueno, más o menos así funciona. Bueno, al menos Uncrop todavía sirve. Pueden quitar fondos con esta. Pueden limpiar elementos. Creo que está en el Pro. Vamos a ver si es Pro. Vamos a ver si es Pro o no. Ya, parece que está en el Pro. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar. Vamos a usarla con la del compañero López Chao, ¿ya? Yo quiero eliminar, por ejemplo, la silla. Y ya lo está eliminando. Obviamente para eso yo tengo que señalar todo lo que quiero eliminar.
Obviamente para eso hay que irle dando detalles. Y por ejemplo, no sé, imagínense que aquí hay un bolsillo, no, yo no quiero el bolsillo. Ahí está, ya borré el bolsillo. O sea, esto permite corregir algunos detalles. Por ejemplo, quiero borrar, no sé, quiero borrar, por ejemplo, los botones. No quiero que sea camisa, sino un polo. Se me acuerda. Bueno, es el internet, compañero. Ahí está. Sí, o sea, yo puedo utilizar cualquier elemento. Yo puedo utilizar cualquier elemento que yo quiera y puedo irlo quitando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé, se toman una foto de atrás, hay un cartel que decía algo que no debería decir, ¿no? O alguien hace un gesto obsceno en una protesta al amigo no deseado. Queremos una foto importante que va a ir un expulsado que traicionó, ¿no? Denunció al sindicato, por no decir otra cosa, pero lo borramos. Ya, más o menos para eso, sí. Claro, porque el día que te separes ya sabes lo que van a hacer. Bueno, y así como eso hay un conjunto de fotos. Puedes elegir un artículo, ponerle un fondo, cambiar tonalidades, quitar textos y cambiar fondos, y hay un conjunto de cosas. Yo les sugiero aquí que exploren esta página. ¿Ya? Y para lo último que deben de saber para la edición del video. Ya, con esto cierro, compañeros. Eleven Labs. Eleven Labs es una aplicación. Igual les paso la verdad. Es elevenlabs.io. 11 Labs. Les paso igual. Por ejemplo, miren, compañeros. Yo quiero hacer un video, pero mi voz no sale muy bien. ¿Ya? No sale muy bien mi voz. Entonces, yo quiero poner, a ver, vamos a ver español. Por acá debe haber algo de peruano. Pero vamos a poner español, vamos a poner a... Nuestra desconfianza es muy cara. A Charlie. A ver cómo suena Charlie. Nuestra desconfianza es muy cara. Ok, vamos a poner. El sindicato unitario. O fácil, ¿cómo habíamos puesto ahí? ¿Te acuerdas el título? Huelga en Telefónica del Perú amenaza la continuidad del servicio. Trabajadores afiliados al sindicato unitario denuncian que la empresa no resuelve el convenio colectivo, ¿no? Desde hace 4 años. No sé, solo para poner un ejemplo. Huelga en Telefónica del Perú amenaza la continuidad del servicio. Trabajadores afiliados al sindicato unitario denuncian que la empresa no resuelve el convenio colectivo desde hace 4 años. Y así pueden poner, descargan la voz, hacen sus videos, no necesitan tener que contratar un locutor. ¿Ya? Obviamente esta es la parte del ejemplo. Tienes que entrar a la cuenta free. O si quieres, lo pagas. Eleven Labs. Sí, si no, ese es su logo. Sí, así. Ya, tienes que ingresar siempre con tu cuenta. Aunque para el uso de esta herramienta, si lo puedes hacer de pago, mejor. Que tiene un precio. Y aquí tú eliges, por ejemplo,
quién, con voz de qué persona. En este caso puse Charlie. Pero hay otras personas que tienen voz mexicana que es más parecido al peruano. Vamos a buscarlo, ¿ya? Bueno. Adicional voz, ¿no? Sí. Ahora, pero para entrar a estas herramientas, tú tienes que pagar. Tú puedes añadir tu voz. Está pedido. No, entonces también. Es la que genera funciones para poder ser estafadas. Eso. Un ratito. Dale, acá, escucho. Añades una parte. Ya, pero no hagan eso todavía. Busquen las voces gratuitas para hacer sus videos. ¿Ya? Y ya para eso, ya llegado su momento, vamos a hacer un pequeño tallercito sobre eso. ¿Ya? Pero con la configuración base es suficiente para que hagan videos, para TikTok, para Facebook, porque ayuda bastante. Bueno, eso es lo que tendría que enseñarles ahora, compañeros, sobre el uso de la inteligencia artificial. Van a disculpar que no tengamos más tiempo, porque si no hiciéramos una clase práctica. Al menos quedó algo de información sobre Lina. Muy bueno, muy bien. Y ahora sí cerremos. Bien, compañeros, el día de hoy hemos dado por culminar la 10ª clase de la Escuela Sindical Organizada por Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónica del Perú. El día de hoy ha estado con nosotros nuestro compañero César Somero, a quien le pido un caluroso aplauso como despedida. Ahora sí.